A mayo de 2025, el mundo enfrenta una alarmante cantidad de conflictos armados activos, alcanzando cifras no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. En Gaza, Edan Alexander, un joven israelí estadounidense de 21 años, fue liberado tras pasar 584 días encadenado en túneles por Hamas. En Colombia, Freddy Arley Castellanos, un docente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue arrestado por presunto abuso de niños de tan solo 3 años en un jardín infantil. Historias que duelen, noticias que nos dejan sin aliento, cada una más brutal que la anterior. ¿Qué está fallando? Tal vez el problema sea que no entendemos las causas de esas tragedias, solo buscamos culpables. ¿Cómo podríamos prevenirlas? Lo primero sería escucharnos, en lugar de continuar en un diálogo de sordos en el que solo hay lugar para los señalamientos. El mundo necesita diálogo, acuerdos, entendimiento, no más odio. ¿Será que Colombia, que ha conocido tanto el dolor, podría empezar a dar ejemplo de reconciliación? Bueno, yo les cuento que a mí me entusiasma mucho, y Sandra lo sabe, me entusiasma mucho la idea, porque esta situación que estamos viviendo en Colombia, de ese diálogo de sordos, ¿no? De esas tensiones que son tan atractivas, que crea Petro, pero que son tan atractivas y que reciben la respuesta perfecta para que la tensión continúe, ese no es un caso exclusivo de Colombia. Eso está pasando o pasó en Estados Unidos en la última elección. Casi que pasa aquí en Canadá, donde yo estoy. Afortunadamente a Trump se le ocurrió inaugurar su gobierno con la subida esa de los aranceles y con ese trato como tan folclórico a Justin Trudeau, el presidente de Canadá. Y aquí lo que pasó fue que se creó un nacionalismo, yo creo que nunca antes visto, y todo el mundo, y se pudo unir el país. Y entonces ya esa tensión que se estaba creando, yo creo que se disipó de alguna manera. Pero pues vemos que es la situación en muchos países, la polarización en Argentina con Milei, en fin. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? en la situación en la que enfrentamos en el mundo, que tratamos de resumir ahí en ese video. Pues nosotros los colombianos, eso es como un sueño que yo tengo, que suceda eso de lo que tú estabas hablando, que seamos capaces de consolidar ese equipo que se necesita, que no es un caudillo, que no es alguien. Él nos decía, aquí estuvimos con Vlado, y él nos decía que lo que se necesitaba no era tampoco un antídoto para el petrismo. Entonces, ¿cómo lograr eso? Porque yo en una columna tuya estuve leyendo varias de tus columnas y también viendo algunas entrevistas. Hubo una en la que yo recuerdo que al final tú decías que no todo lo que había hecho Petro era malo, y hubo algo que rescatabas de su gobierno o de su presidencia. También en alguna columna reconocías, tú decías ahora hace un momento, que en el 2026 se necesitaba integridad y se necesitaba que se pusiera el bien común por encima del bien individual, pero yo no estoy tan segura de que esas dos cosas sean las que hayan protagonizado nuestra historia necesariamente, por lo cual hay una gran pobreza y hay inequidad. Y tú te referías a eso en particular, y a la necesidad de que todas las personas tengan la posibilidad de tener vidas dignas. Hablábamos de cómo desarrollar el país económicamente de una manera justa. ¿Por dónde empezar? Yo creo que lo primero para empezar es reconocer que somos una democracia que ha tenido una tradición y una historia, la más antigua de América Latina y sólida en América Latina. Y que esa democracia no se puede construir desde la polarización, desde el populismo, desde la mentira, desde la ausencia de rigor técnico. Duele mucho, por ejemplo, ver a la vicepresidenta de la República en Brasil diciendo que llevamos 500 años de desolación y muerte en Colombia, como si Colombia existiera hace 500 años. Hay que recordarle a ella que por lo menos 300 de esos pues no le corresponden a la República de Colombia, sino de pronto a algunos de ellos parte del Imperio Español. Habría que preguntarle al presidente Sánchez qué es lo que pasó. Pero más allá de eso, eso lo único que refleja es
ese catastrofismo apocalíptico de que aquí no hay nada. No, señores, Colombia ha avanzado mucho. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido dramáticamente, la tasa de analfabetismo ha disminuido significativamente. Colombia tiene mejores cifras de empleo, de pobreza, de inequidad con respecto al pasado. ¿Que falta mucho? Claro que falta mucho, claro que falta mucho. Pero uno no puede dejar de reconocer los avances. Tampoco me gusta esa visión casi que hasta arrogante, que lleva incluso a esa misma vicepresidenta a decir de malas. O sea, ¿cómo así que de malas? ¿No? O sea, un gobernante no puede caer en esa actitud. Y esto tiene un adobo allí alrededor del odio y del resentimiento y la lucha de clases. Y hoy entonces el llamado es que una huelga general, hombre, por Dios, o sea, de verdad respetemos la democracia. Es lo primero que hay que hacer, respetemos las instituciones. ¿Es que solo nos gustan las instituciones cuando deciden a favor nuestro? No, esa es la democracia. La democracia se gana y en la democracia se pierde. Y cuando ganó el presidente Petro, pues ganó el presidente Petro y ganó su política de gobierno. Y respetamos esa decisión. En una no democracia, pues no se respetan esas decisiones, pero en una democracia se respetan. Y es cierto, el presidente Petro encarnó un sentimiento de algunos actores de la sociedad que querían más equidad, que querían enfrentar los fenómenos de pobreza, de desempleo. Nadie niega eso. Nadie niega que hay que hacer unos ajustes en política pública, en materia pensional, en materia de salud, en materia laboral. Pero de allí a caer en esta lógica de odio, de lucha, de clases, de violencia, hombre, eso es volver en la historia al pasado. Dicho en palabras de Moisés Naim, es la necrofilia política, ese gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado. Fracasamos en el pasado con la estatización y ahora quieren estatizar la salud, las pensiones, los servicios públicos, la energía, todo. No, es que ese no es el camino. Y todo esto mediado por una incapacidad para construir consensos. Mucho más fácil es construir consensos que presionar aquí a la fuerza, que me decidan como yo quiera, porque es que yo quiero. Es que no, señores, esto no es una monarquía. Esto es una democracia y tiene que respetarse como democracia. Aquí no hay un rey que haga lo que se le dé la gana. No, señores, aquí hay un jefe de Estado que es presidente de la República, que tiene que respetar la independencia de las ramas del poder público. El sector judicial, el sector legislativo y el ejecutivo es otro distinto. Y así ha funcionado Colombia. Y eso es lo que nos caracteriza en esta tradición democrática de tiempo atrás. Cuando rompemos con eso, rompemos con nuestra esencia, rompemos con nuestro país, rompemos con lo que somos los colombianos. Eso no somos los colombianos. Y es que también a todo lo que tú estás diciendo hay que agregarle algo y es la mala memoria. Se nos olvida muchas veces de dónde venimos. O sea, sí, somos una democracia muy fuerte. Nosotros tuvimos acá en el Destape también ayúdame, Sarita, que se me acaba de ir el nombre, que escribió un libro precisamente sobre eso, sobre cómo en Colombia... Eduardo Pizarro. Eduardo Pizarro, imagínate. Qué pena con él si me ve que se me haya olvidado el nombre, que escribió un libro maravilloso que lo leí completico, que es cómo nosotros tenemos una larguísima tradición democrática. Cuando en este momento empieza uno a ver esas escenas en el Congreso de la República, donde precisamente su sobrina María José Pizarro se para enfrente de Armando Benedetti, quien está ahí como en esa confrontación un poco violenta con todo el mundo, dice uno, bueno, ¿y qué es lo que se está jugando en ese momento? Nos estamos jugando esa historia. Que las fuerzas militares en Colombia en momentos mucho más difíciles hayan conservado la lealtad hacia el país, hacia la democracia, hacia la República de Colombia. Y resulta que los políticos colombianos que quieren lograr, no sé si es para extender sus periodos presidenciales, no sé con qué tiene que ver, porque es que el problema de la reforma laboral no resuelve los problemas estructurales
del empleo en Colombia. Tú lo acabas de decir, el desempleo se muestra muy positivo. Dicen que es la cifra más baja de los últimos 14 años, pero cuando vamos al detalle, primero que todo se deja por fuera al 14% de la población que no trabaja y que puede ser que no trabaje porque está en labores de cuidado, tema que le interesa muchísimo a Sarita, o que está estudiando y no tiene la posibilidad de trabajar, o que está realizando cualquier otra actividad, o los mismos discapacitados que tampoco están siendo tenidos en cuenta dentro de estas estadísticas, pero adicionalmente a eso vemos un aumento, un incremento de la informalidad, que es absolutamente nefasta, porque para los otros sistemas, el sistema pensional, el sistema de salud, es terrible que no haya empleados que estén en este momento aportando para que todos los colombianos podamos tener esos. En este momento hay una poquísima, un 30% de la población aportando para que el otro 70% de la población reciba salud digna y adicionalmente pueda tener un auxilio pensional, que es lo que viene con la reforma pensional en el momento en que lleguen a esta edad. Entonces, la reforma laboral se ha convertido en una bandera vacía, una bandera que no va a llevar al país hacia ninguna parte y que en un momento en el que la inversión extranjera directa no está llegando y al contrario se está marchando. Singapur, por ejemplo, es uno de los países que sacó todos los recursos de Colombia. En este momento no hay inversión de ese país. Pues en este momento que vengamos a fortalecer, digamos, a incrementar estos costos laborales, por supuesto que van a tener un impacto. No en el tema de desempleo, porque seguramente el colombiano, que es resiliente, como dices tú, José Manuel, va a salir de un empleo y va a poner así sea una venta de arepas en la puerta de su casa y va a salir adelante, porque esa persona que tiene ese puesto de arepas frente a su casa, así trabaje 2 o 3 horas, es considerado empleado, como se mide actualmente las cifras de desempleo. Entonces, sí creo yo que lo más importante, como tú bien lo dices, para el 2026 va a ser volver a esos valores, volver a lo que somos los colombianos. ¿Quiénes somos los colombianos? Volvamos atrás, volvamos a revisar nuestra historia y a ver qué fue lo que nos hizo a nosotros lo que somos en este momento. Uno de los países con más pocas dictaduras, de hecho solamente tuvimos una dictadura que fue un acuerdo entre liberales y conservadores para sacar a Laureano Gómez, o sea que finalmente no es como se dieron las dictaduras en el resto de Latinoamérica, pero que sí necesita en este momento reconocer que hay unas necesidades que no se han atendido, que hay unas clases sociales, porque sí existen, desafortunadamente hay personas que están en unos niveles de pobreza que no han podido, como dices tú, aparte de este gobierno progresista, se los está haciendo aún más difícil lograr acceder a esa educación que necesitan para que no se demoren 11 generaciones en salir de la pobreza o en que sus hijos, nietos, tataranietos y demás generaciones salgan de esas condiciones de pobreza extrema en las cuales muchas veces no pueden llevar sino ni siquiera un plato o los 3 platos de comida a la mesa. Entonces, tratamos de ser optimistas. El Destape busca muchísimo escuchar voces como la tuya, José Manuel, en cuanto a que es una visión de un economista académico, además, porque pues para las personas que te conocen, todos sabemos que no solamente fuiste ministro de Hacienda y Comercio Exterior de Iván Duque, sino también que has estado en la academia muy cerca de los jóvenes, tanto en el CESA, la Universidad del Rosario, y ahorita en la Universidad de Antioquia, la universidad, perdóname. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Que ya no se llama Escuela de Ingeniería de Antioquia, ¿no? Decíamos porque... No, se llama EIA, y también fui rector de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, el primer modelo dual en Colombia, entre otras. Exactamente, tú estabas con la camiseta puesta hace mucho tiempo para que Colombia crea y crezca. Y creo que esto es importante que nos lo hayas contado en este programa. Esa fue mi conclusión, Sarita. Yo quiero dejar ahí para no cansarlos tanto, pero realmente me emociona mucho pensar que hay futuro y que hay esperanza. Siempre hay futuro. Si perdemos la esperanza, lo perdemos todo. Y hay esperanza porque hay buenas personas. Colombia está lleno de buenas personas.
muchos de quienes no actúan así no nos representan, no somos los colombianos. Y los colombianos nos merecemos algo distinto, nos merecemos más tranquilidad, nos merecemos futuro y no pasado, nos merecemos esperanza, nos merecemos orden, nos merecemos rigor, nos merecemos que realmente haya un ánimo genuino de buscar el bien común y no el bien particular. Y obvio que también merecemos una Colombia más justa, una Colombia más solidaria, más equitativa. También debemos trabajar como primera prioridad en esa dirección, porque no podemos seguir permitiendo esos niveles de inequidad. De acuerdo. Sí, yo te quería decir, yo sí creo, y quizás en estos 4 minutos que nos quedan, o 3 minutos y medio que nos quedan, puedo decir, yo sí creo que tenemos que hacer también unos mea culpa en Colombia. Yo sí creo que en Colombia se han beneficiado unos sectores económicos, políticos y sociales. ¿No lo crees tú, José Manuel? Lo creo. Creo que hay una culpa y por eso creo que el camino no es volver atrás. El camino es echar para adelante. El camino no es a repetir lo que vivíamos, es a construir algo distinto. Y hay que recoger lo positivo y bueno del gobierno del presidente Petro. Rechazar lo negativo, pero construir también desde lo positivo. Y hay que recoger lo bueno de la centroizquierda y del centro y de la centroderecha y de la derecha y sacar a un lado lo que no es positivo para el país. Tenemos que tener la camiseta, la No, posibilidad. no mencionaste la izquierda. No, también. Por eso dije el gobierno Petro. Y hay que ponerse la camiseta de país. Y hay que ponerse la camiseta de país porque solo Colombia ha sido exitosa, muy exitosa cuando se pone la camiseta. No cuando juega la selección, que también se la pone. Cuando enfrentamos el narcotráfico y el terrorismo. Cuando enfrentamos el COVID-19. Allí nos pusimos la camiseta, logramos no quedarnos en una o en otra orilla del puente, recorrimos el puente y descubrimos que en la mitad de él hay propósitos comunes. Si seguimos en las dos orillas, vamos a vivir la patria boba, transitando de aquí a acá, y entonces el que está en gobierno se vuelve oposición, cree que el gobierno es una mierda, nadie sirve para nada y todos son unos corruptos. Y después el que está en oposición que se vuelve gobierno y el gobierno que se vuelve oposición hace lo mismo. Nunca construiremos así una política de Estado de largo plazo. Hay que hacer un esfuerzo de construcción colectiva, pero en serio, de verdad. Y con propósito social, de integridad y de respuesta al futuro y no al pasado. De acuerdo, para que todos los bebés, como digo yo, puedan tener vidas dignas. Todos los bebés que nazcan, es que yo creo que todos nacemos con ese potencial. Necesitamos crear las condiciones para que eso suceda, para que no haya malos, para que todos seamos buenos. Y ahí volvemos. Hablamos de la canción. ¿Cómo? Y ya volvemos el mensaje de ustedes del futuro de nuestros hijos. Exactamente. Y no hablamos de la canción, Sandra. La canción de los videos, ¿la reconociste, José Manuel, o no? No la reconocí. ¿Otra vez? ¿Color de Esperanza? No. No. ¿Cuál fue, Sandra? Bueno, porque es que vimos que te gustaba Sting. Ah, entonces, sí, también. Pues sí, claro, en Police. Pero nos, sí, pues la... Nos sorprende que no la hayas escuchado. No, porque pero sí lo escuché. Sí lo escuché. Ahora que me lo recuerdas, me acordé ahí mismo. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por tu generosidad. Muchas gracias, Sandra, gracias por la invitación. Por este espacio y pues yo creo que estamos comprometidos a lograr eso que tú quieres para el 2026, que es también lo que nosotras queremos y la razón por la que hacemos esto que estamos haciendo. Muchas gracias. Sarita, antes de finalizar, quería contarle también otra cosa que descubrimos, no solo que te gustaba Sting, sino también que eres descendiente de Nariño, del hombre de las leyes, ¿no? De muchos, sí. Me da esta pena porque no solamente en Nariño, Santander también, el historiador Restrepo, o sea, muchas personas. Hay que hacer un tape. Tradición de tatarabuelos y tatarabuelos. Pero creo que yo fui la que me equivoqué. Francisco de Paula Santander era el hombre de las leyes, estaba yo equivocada. Y me llamó muchísimo la atención porque en estos días también hubo otra polémica en la que nos dejamos meter, que es el tema de Bolívar o Santander.
Y pensaba yo, qué interesante que en este momento el que esté levantando la voz sea un descendiente precisamente de Santander contra otro que se ufana muchísimo y que hace mucho alarde de la espada de Bolívar, ¿no? Y de todas las ideas de Bolívar. Yo creo que ahí no hay que perder el tiempo porque yo admiro mucho a Simón Bolívar, pues cómo no hacerlo. Y creo que los dos nos dejaron cosas muy valiosas como sociedad. El orden y las leyes, las instituciones, el coraje también, la valentía, la lucha por recuperar la independencia, recuperar la libertad, perdón, enfrentándolo desde la independencia. Es decir, creo que ahí es donde no tiene sentido estar en esas peleas que son tontas, porque es que a la larga lo que tenemos que hacer es reconocer el valor de lo que significa ser Colombia, y Colombia está construido por todos ellos. Ellos construyeron nuestra nación. Así es. Bueno, buenas noches y hasta Muchas la próxima. gracias. Chao, Muy muchísimas bien. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Luego. Chao.